Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El historiador Julián Andrés Gil indica que el Valle de Aburrá comenzó a escribir su historia dentro de la monarquía española a finales de 1541, año en el cual fue descubierto por Jerónimo Luis Tejelo, lugarteniente del mariscal Jorge Robledo. En ese momento los españoles encontraron en el lugar indios dóciles, temerosos de los conquistadores y hábiles en el oficio textil, pero pobres en oro, razón por la cual no se hizo fundación en primera instancia y los expedicionarios solo se limitaron a bautizar el lugar, poniéndole el nombre de Valle de San Bartolomé. Esta historia nos sirve para poner contexto a la conmemoración de los 350 años de la fundación de Medellín, a la que la profesora Eulalia Ciro de Liner se refiere indicando que la erección de Medellín como villa fue diferente a la de otras ciudades. Dice esta investigadora: a diferencia de otras ciudades colombianas como Cartagena, Santa Marta, Bogotá o Popayán, importantes centros urbanos durante los siglos XVI a XVIII, Medellín no fue fundada por nobles españoles, sino que comenzó siendo un sitio, lugar de paso obligado para ir de la ciudad de Antioquia a las minas de Nuestra Señora de los Remedios, que terminó constituyéndose en villa en 1675. Para ordenar la población que vivía dispersa en el valle agrícola del río Aburrá, se procedió a trazar calles, repartir solares, censar a la población y dar una expresión urbana a la nueva villa, ubicada a orillas de la quebrada Aná, hoy Santa Elena, y en cercanías de lo que hoy conocemos como Parque de Berrío. Este programa de Días de Radio tiene como eje esa conmemoración de los 350 años de Medellín, con una intención de repasar esas transformaciones urbanas, demográficas, políticas y sociales que han configurado esta ciudad. Periodistas de Sextante dicen que Medellín refleja el contraste entre la tradición campesina que dio forma a la villa y la modernidad urbana que la proyecta al mundo. El paso de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria, de un asentamiento rural a un centro urbano, fue un proceso lento y complejo. Por mucho tiempo en el siglo XVIII prevaleció una vida ligada a la tierra, con agricultura de subsistencia, vías apenas trazadas y viviendas modestas de barro y tapia a la orilla del río. No obstante, a finales de la centuria, la expansión de ideales de urbanidad en las colonias obligó a reestructurar la villa. Se ordenaron calles, se empedraron caminos y se erigieron puentes para unir los sectores distantes, integrando a Medellín a las dinámicas comerciales del valle. El camino de Medellín hacia la ciudad moderna fue rápido pero desigual. A la vez que el centro se llenaba de edificios y se iluminaba con la electrificación, la periferia se expandía de manera vertiginosa y desordenada, dando origen a barrios sin planeación ni servicios básicos. Esta dualidad, el brillo del desarrollo versus la sombra de la desigualdad, se convirtió en la principal cicatriz histórica de Medellín. Décadas después, el mismo conflicto sigue marcando el rostro de una ciudad ejemplar que no está exenta de crisis. La socióloga Luisa Correa lo resume así: la transformación urbana y social de Medellín ha sido luces y sombras. Si bien hoy la ciudad busca consolidarse internacionalmente como modelo de innovación, esa narrativa también oculta profundas desigualdades. Empezamos con una nota de Telemedellín sobre esa doble fundación de Medellín, su tránsito de poblado a villa. ¿Que Medellín se fundó dos veces? ¿En 1616 o en 1675? La respuesta a eso tiene historia. Resulta que en 1616, un conquistador español que se llamaba Francisco Herrera Campuzano fundó un poblado que se llamaba San Lorenzo de Aburrá. Pero esta aldea se quedó pequeñita. En 1675, es decir, 64 años después, se le envía una comunicación al rey Carlos II de España para que mediante una cédula real nombrara al pueblo que ya había crecido como una ciudad, la Villa de la Candelaria de Medellín. Eso sucede el 2 de noviembre de 1675. Ahí sí, habemos Villa de la Candelaria de Medellín.
Ahí sí son los 350 años de Medellín que celebramos, conmemoramos este año. ¿Sabías que Medellín tiene cápsulas del tiempo? En los años 200 y 300 del Cabildo se sellaron urnas con objetos y mensajes que narran quiénes fuimos. En la siguiente nota nos cuentan sobre esto. En nuestro recorrido por los 350 años del Consejo y de la ciudad, te contamos hechos curiosos y memorables. Pero antes, ¿sabes qué es una urna o cápsula del tiempo? Pues mira, es un recipiente sellado que contiene objetos, documentos o mensajes representativos de una época específica, con la intención de ser descubierto y abierto por generaciones futuras. Su propósito es preservar la historia, la cultura y las costumbres de una sociedad para que quienes vivan en el futuro puedan conocer cómo era la vida en el pasado. Medellín, a lo largo de su historia, ha contado con 2 urnas, bicentenaria y tricentenaria. Son cápsulas del tiempo que preservan la memoria de nuestra ciudad. ¿Y qué contenían esas urnas? En 1875, para conmemorar los 200 años de la fundación de Medellín, el Consejo Municipal, presidido por Alejandro Barrientos, selló una urna que celebraba la gloria del gobernador Miguel de Aguinaga y los primeros cabildantes. Esta urna fue abierta en 1975 por doña Cecilia Caballero, esposa del presidente Alfonso López Michelsen, en un acto solemne. Esta contenía objetos como retratos, planos topográficos de Medellín, algunos ejemplares de periódicos, un lienzo de la Virgen, entre otras cosas. Y siguiendo la tradición, en 1975, tras cumplirse 300 años de la fundación de Medellín, se selló una nueva urna. El Consejo Municipal, precedido por Hernán Valencia Guevara, cerró esta urna en un acto solemne el 24 de noviembre. Su contenido incluye fotografías, planos, mapas, monedas, billetes y otros objetos representativos de la época. Esta urna se encuentra en el Consejo Distrital de Medellín y está prevista para ser abierta en el 2075, al cumplirse 400 años de la ciudad. A lo largo de 3 siglos y medio ha representado la voz de los medellinenses, impulsando el desarrollo político, social y cultural del distrito. Este aniversario no solo conmemora el pasado, sino que nos invita a reflexionar el presente y a construir juntos un futuro más inclusivo, sostenible e innovador para Medellín. El periodista Ricardo Aricapa nos dice que la crónica es una de las herramientas para conocer la historia de una ciudad y nos presenta además algunos libros que hablan sobre Medellín. Soy Ricardo Aricapa, yo soy escritor y periodista y he escrito algunos libros de periodismo. El ser humano pues se ha inventado muchas maneras de conocer su pasado y ahora con las nuevas tecnologías pues eso es más fácil, o por lo menos es más fluida la información que se tenga con respecto a eso y circula más. Y a través de diferentes ciencias que el hombre también se ha inventado a lo largo de su historia. También están las herramientas de la literatura, de la historia propiamente dicha como disciplina, del arte a través de sus diferentes manifestaciones, como son la literatura, el cine, y está también los fotógrafos y los periodistas, obviamente, a través de la crónica, que yo creo que el relato periodístico es por vocación el que más se aventura a conocer el pasado con muchas facetas, más asociado a la vida misma. Hablábamos de que uno de los instrumentos y herramientas que tenemos para conocer el pasado y sobre todo para entenderlo y dimensionarlo en su proyección hacia el presente es el periodismo. En ese sentido, pues ahora que se cumple años de la fundación de Medellín, pues sería interesante que tendríamos en cuenta algunos de estos libros, que en este momento se me ocurren algunos que encontramos acá. Este que es un clásico, se llama No nacimos para semilla. Este fue un libro que en su momento tuvo un impacto muy grande porque reveló lo que estaba pasando en las comunas de la ciudad y que era una realidad que estaba ahí latiendo y no la habíamos visto así como la descubre este libro. Es la historia de la ciudad en los años 80 básicamente. Tenemos este otro libro que me gusta mucho que se llama Mosca de todos los colores. Este libro es de Jorge Mario Betancourt Gómez. Comprende la historia del barrio Guayaquil, un barrio emblemático de Medellín que ya desapareció prácticamente entre 1894 y 1934. Hago también presentación de Comuna 13, crónica de una guerra urbana,
Este libro lo escribí yo, es toda la crónica de lo que ocurrió en la ciudad, la guerra que tuvo a principios de este siglo y que, como todo fenómeno social, eso tiene sus raíces. Y hay dos libros que también quiero recomendar, sobre todo este libro de los barrios de Medellín. Este ya es una mirada de un Medellín más moderno, este fue escrito en el 2012 y fue un encargo a Universo Centro. Ellos hicieron una recopilación de crónicas de los barrios de la ciudad y contrataron para ello a los mejores cronistas de ese momento. Entonces cada uno le dieron un sector de la ciudad para que lo desarrollara, entonces de acuerdo con su sensibilidad y afinidad que tuvieran con ese sector. Entonces salió un libro muy bonito y muy completo, y está complementario de eso un trabajo que hicieron 2 años después que se llamó El Libro de los Parques. Este ya toma en cuenta los parques de la ciudad, la historia de los parques que tiene Medellín, que son muchos, ¿no? La historia de mi estación. Esto es un libro que con otros 2 periodistas escribimos en 1995, un año después de que se inauguró el metro, y es la historia de los barrios por donde pasa el metro, y lo escribimos Pedronel Valencia, Juan José Hoyos y yo. Bueno, estos libros que he mostrado es apenas una pequeña muestra de libros que recogimos aquí al desgaire en la Biblioteca Pública Piloto, que están aquí en la sala, pero hay muchos libros más y muy importantes que hablan de la historia de la ciudad. Me atrevo a pensar estos que recogimos aquí solos, pero son apenas una pequeña muestra de lo que la literatura periodística que tiene la ciudad. Medellín ha sido muy escrito, muy vigilado por los periodistas, y la tradición literaria y cronística de Medellín es muy alta. La educación fue desde los inicios una estrategia de ciudadanización. Escuchemos en esta nota de El Consejo de Medellín algunos datos sobre la primera escuela en la ciudad. Vení, ya que estamos hablando de 350 años y algunos datos curiosos de la ciudad, ¿alguna vez te has preguntado cuál fue la primera escuela aquí en la ciudad de Medellín? O bueno, como se decía en ese entonces, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Por allá en 1680, 5 años después de su fundación, el Cabildo recibió una solicitud muy especial y era crear la primera escuela en la villa. Pedro de Castro propuso enseñar a escribir, a leer, a contar y doctrina cristiana a niños, un pequeño paso que marcó una gran historia. Claro, ya habían personas que enseñaban de forma particular, pero se requería un espacio físico. 5 años después, en 1723, Cristóbal Rodríguez presentó una segunda solicitud para fundar una escuela de niños que fuera accesible para todos. Esta fue aprobada por el Cabildo y funcionó con precios moderados para quienes pudieran pagar y gratuita para quienes no pudieran pagarlo. Así, generación tras generación, maestros y estudiantes tejieron el futuro de Medellín con letras, números y valores. Hoy, en el barrio Cristóbal, en la institución educativa Francisco Antonio Sea, honra a Pedro de Castro con una de sus sedes, recordando que la educación es la semilla que hace florecer a una ciudad. 350 años después, Medellín sigue aprendiendo, enseñando y creciendo con el mismo espíritu de sus primeros habitantes. En 1899 transitó por primera vez en las calles de Medellín el primer automóvil en Colombia. El modelo, traído desde Francia, fue un Dion Button de combustión a gasolina y arranque con manivela. Se varaba fácilmente, su velocidad máxima era de 25 km por hora y un sistema de palancas con cadena era el encargado de hacer al automotor rodar y girar según decisión del conductor. A continuación, la historia de Coriolano Amador y el primer carro en Medellín. Al señor Carlos Coloriano Amador le gustaba exhibir su riqueza. Seguramente por eso fue que el 19 de octubre de 1899, fechas en las que estalló la Guerra de los 1000 días, llegó a Medellín desde Francia, junto con el que sería el primer automóvil en pisar tierras colombianas. Era un auto de la marca francesa de Dion Bouton, modelo 1900, que además, según se dice, fue el segundo de la línea de producción. El auto arribó en barco al puerto de Barranquilla, para después viajar por el río Magdalena, y posteriormente ser transportado por partes, a lomo de mula y cargadores hasta Medellín. El auto tenía un motor de 185 centímetros cúbicos, que daba 2.5 caballos de fuerza y una caja de cambios de 2 marchas, adelante y reversa. Su velocidad máxima era de 25 kilómetros por hora. Tenía capacidad para 3 personas, aunque la gente decía que era para 5,
3 encima y 2 empujando, comentarios que se hacían por la facilidad con la que el carro se varaba. Por ello, el señor Carlos Amador también trajo junto con el carro un conductor francés y 7 latas de gasolina. Se dice que la primera exhibición del vehículo se dio un domingo a la salida de la misa de 12, donde la gente corrió, los caballos se desbocaron y el cura echó bendiciones cuando don Coroliano Amador pasó frente a la iglesia de la Candelaria en el carro conducido por el chofer francés. Al final de cuentas, el carro no sirvió para transitar por las calles empedradas de Medellín, por lo que don Coroliano, muy frustrado, decidió guardarlo y olvidarse de él. Sin embargo, quedó encantado con el olor de la gasolina, por lo que al final terminó usándola como loción. Lo último que se sabe del paradero de este carro es que por allá, en los años 1928 o 1929, estaba en la hacienda de la familia, sin llantas, pero en rines y sin motor. Además, los niños estaban usando partes del carro para bajar rodando por los potreros de la hacienda, situada en el vecindario de lo que hoy es el Centro Comercial Oviedo. Al parecer, por considerar esas travesuras peligrosas, doña Leopoldina, dueña de la hacienda, ordenó enterrarlo y el de Dion Bauten desapareció. La Sociedad de Mejoras Públicas fue creada el 9 de febrero de 1899 con el propósito de incorporar nuevas formas de habitar, regular y modernizar el espacio de la ciudad. Las comisiones con las que empezó la sociedad estaban encargadas de higiene pública y privada, fuentes y acueductos, calles, empedrados, aceras, aleros y caños, arquitectura, ornato y conservación de parques y vías públicas, inspección de obras públicas. En la siguiente nota de Teleantioquia, Fernando Ojalvo nos recuerda algunos hitos de esta entidad. En 1989, a finales del siglo XIX, la ciudad de Medellín comenzó a vivir una expansión urbanística, cultural y social, gracias a la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín por parte de Carlos R. Restrepo y Gonzalo Escobar. Comenzaron con el embellecimiento del entorno urbano, con la creación de calles y parques. Lo que se buscaba era la mejora tanto en el tema del desarrollo urbano, la mejora en los parques, en las avenidas, en el tema de luz pública, en el tema del correo urbano. Se preocuparon también porque tuviéramos un cuerpo de bomberos que le sirviera a la ciudad por los incendios que se presentaban. La sociedad fue trascendiendo a obras de infraestructura como mantener la quebrada Santa Elena, que pasa por la avenida La Playa, pero que por el daño ambiental se tuvo que tapar. Otros espacios emblemáticos de la ciudad se crearon gracias a su gestión. Se generó a través de la sociedad del Hospital Pablo Tobón, se crearon instituciones educativas como el Instituto de Bellas Artes, la Escuela Remington, posteriormente la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Actualmente la sociedad está trabajando en varios proyectos como La Serpiente, que hace parte de un proceso de renovación y mejoramiento de fachadas para el comercio. Gonzalo Arango, el poeta nadaísta, hizo un canto a Medellín. A continuación escuchamos esa nota. Medellín, a solas contigo. Un bus me deja a mitad de camino. Por 30 centavos compro 15 minutos de paisaje. A la montaña subo a pie, jadeando de calor hasta coronar la cumbre. A la casa donde voy se entra por una avenida de rosas cuyos botones estallaron esta tarde al sol. Todavía, en el perfume del aire, mi carne percibe la cópula de la naturaleza. La visión de la ciudad es espléndida desde esta altura. Puede pensarse en un paisaje ideal para místicos, pero aquí viven los industriales antioqueños. Todavía no tomé una copa y ya estoy ebrio. La voluptuosidad del aire emborracha mis sentidos. Me niego a beber para conservarme lúcido y gozar este paisaje fascinante tan parecido a la gloria. Para empezar, un jugo de moras. Marina me enseña el nombre de las matas que crecen en su jardín: gardenias, alelíes, crisantemos y girasoles. ¡Qué derroche de belleza! No falta un color y todos los aromas están presentes. Escandalosa lujuria de esta tierra donde brota el milagro por el amor de un corazón y unas manos de mujer. Quisiera vivir en medio de este esplendor de fuerza, sol y poesía.
pero tal vez no. Esta violencia desencadenada terminaría por matarme. Es demasiado inhumana. Mi alma también ama la pobreza, la aridez y las piedras. Mi dicha muere en el exceso, y esta belleza es perfecta. La felicidad tendría aquí su reino, pero también una muerte melancólica. El corazón necesita ausencias para alimentar el deseo. Nos instalamos en la biblioteca, tomamos un licor seco, excitante, y estamos felices. Tras los vidrios, una terracita sembrada de pinos semeja un balcón sobre un abismo que titila. La ciudad, anclada en la oscuridad, chisporrotea con sus neones brillantes. El viento mece los árboles, el cielo centellea apacible. Me siento despojado de espíritu, vacío de ideas, solo abierto a las embriagueces del cuerpo. Lenta y cálida invasión de felicidad que nace al mismo tiempo que la noche. Reconciliación de mi ser con el mundo. Esta noche solo existo para afirmar, para consentir. No tengo duda sobre nada, ni siquiera los asesinos pensamientos de muerte. Perfecta plenitud en el mundo y en mi alma, una paz de piedra, dicha sin fondo. Olor de eucaliptus y rosas en la biblioteca. Me digo, es el buen olor de la sabiduría del mundo. Esta inocencia que no está escrita más que en el aire y más alto aún en las estrellas. La sección musical del programa está dedicada a la ciudad que cumple 350 años, a la Tacita de Plata, la ciudad de la eterna primavera, una ciudad que ha sido cantada y nombrada, invocada, llamada. Ritmos como el rock, el bolero, el tango y hasta el reggaetón han servido para exaltar a Medellín. Empezamos esta sección con Pala y su canción Medellín, una descripción a su manera del melodrama que es esta ciudad, un canto a la Medellín popular, a las calles de la ciudad y a su gente. 6 de la mañana y la esperanza que se ufana de volver al ring. 12 mediodía y una fe que todavía pinta pa' festín. 5 de la tarde pa'l valiente y pa'l cobarde otra vez tilín, tilín. En el melodrama que se llama Medellín. Esta cosa extraña de cargar a las montañas en el maletín. Este amor sencillo que me cabe en el bolsillo de cualquier blue jean. Este largo cuento cuyo pálido argumento son las flores de Caín. Sepa Dalai Lama que se llama Medellín. Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón la silicona no destrona el corazón. Trampa de Dios, templo y burdel, te hablo de voz, carta y cartel. ¿Quién te dejará lo que te dejó Gardel? Te podría decir del grupo Suramérica es un tributo y un saludo cariñoso a Medellín. Su compositor Iván Obando destaca que se trata de un homenaje a su ciudad. Cuando muere la tarde y las luces se encienden, las personas regresan a las colinas de mi ciudad, a sus casas de barrio llenas de oro, de fango, y a su mundo pequeño que lo cultiva en el hogar. Más entrada la noche, los balcones conversan y los hombres de antes evocan lunas de tiempo atrás, mientras que los de ahora rondan por las aceras
en busca de doncellas que no regresen nunca al hogar. Te podría decir que en Medellín el viento sí pasa, te besa y te abraza. Conspiración por la Paz en ritmo de hip hop es un disco de 2011 que puede describirse como la unión de fuerzas, mentes, almas y corazones que giran alrededor de la música, las letras, las palabras, los poderes, las pasiones para conspirar en torno a un mismo fin, un sueño, un anhelo, un deseo, una necesidad, un derecho, la paz. Este es un himno creado por destacados artistas de hip hop provenientes de diversas latitudes de Medellín y sus alrededores, en donde cada uno aporta su talento, dando como resultado una poderosa fusión que profesará un mensaje de paz, unión, convivencia, respeto y buena energía en cada una de las mentes que se dejen contagiar por el poder de la conspiración. ¿Cómo fue que hay, cómo va la barriada hip hop? Directo desde el laboratorio armónico dígito craneando en estudio. Wow. La rapaz comunidad conspirando por la paz. Paz, generando la revolución musical. Hermandad rapa, conspira la paya papá, coplas al aire. Por favor no me pregunten por la guerra, pregúntenme por la paz. No quiero ir al cementerio a visitar muchos más. Todo lo que hemos visto trae consecuencias, ilusiones del barrio que narro con experiencia. El combo que inspira, la paz la que inspira. Este sentimiento que aplaca y calma la ira, cambiando lo violento por talento con clase. No nos rendiremos pase lo que pase. Conspirando por la paz, oh, búscala dentro de ti. Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír. Construimos la ciudad en la que soñamos vivir. Y que la Virgen lo acompañe en mi paraíso Medellín. Arte contra guerra, allá afuera, esa espera. Nueva era musical, Colombia entera espera. Desde la periferia, donde hay dolor, duelos, penas. Poesía, flow, palabra, amor fluye por las venas. Nuestras calles analícenlas, visualícenlas. Allá hay muchos más que esquinas violentas. En el barrio historias muchas, gente que escucha, de resistencia, amor y lucha. Inclusión, respeto, unión, pieza clave a la evolución. Uniendo fortalezas, fuerzas, tolerando diferencias. Haciendo parte del cambio, esto no estoy por competencia. Una sola voz, un solo pueblo del cual eres de radio. Días de radio. Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.